este video es un llamado a los amigos. Este video es un llamado al arrepentimiento, que te pongas a cuenta con Dios, que hagas las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque ser echado en el infierno, donde Cristo mismo dice, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos no muere. Dice que el fuego no puede ser apagado, o sea, es un tormento continuo. Y esto es Cristo que está hablando de eso. Hay personas que no creen en la realidad terrible, Hanser, de este lugar, pero negar el infierno es negar a Jesucristo. Negar la existencia del infierno es decirle mentiroso al Señor, que es quien está estableciendo esta doctrina del infierno. ¿Alguna vez te ha quemado un poquito? Imagínate, donde el gusano no muere, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y el fuego nunca se apaga, separado de Dios por toda la eternidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como siempre he dicho, llorarás lágrima de sangre, sabiendo que se te dieron miles de oportunidades y no las aprovechaste. Pero hoy te exhortamos y te decimos, si escuchas hoy la palabra de Dios, no endurezca tu corazón, dice el Señor. Vengan a mí todos con todas sus cargas, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que procedas hoy al arrepentimiento. Aleluya. Porque corres peligro lejos de Dios. La muerte te puede sorprender en cualquier momento, y si mueres sin Cristo, sufrirá por toda la eternidad. El Señor se refiere a este lugar como un lugar de lloro, de crujir de dientes. Terrible. La Biblia lo define como un lugar de tormento, como un lugar de separación de Dios, como un lugar de tinieblas, como un lugar de castigo, un castigo. Dios le bendiga grandemente para salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante y también controversial, que es el infierno. La palabra de Dios también nos enseña en Salmo 9, versículo 17, que toda la gente que se olvida de Dios es trasladado al infierno. Antes de estudiar el infierno y del sufrimiento eterno, es necesario tener una sólida comprensión de quién es Dios y su carácter. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado y te he prolongado misericordia. La Biblia nos enseña en Juan 3:16, hablando del amor y del carácter de Dios, que de tan gran manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El carácter y el amor de Dios se refleja también en Romanos 5, versículo 8, que nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios también nos enseña que Dios no disfruta de la muerte del impío. La Biblia dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Dios. A través de la palabra de Dios podemos encontrar y conocer cuál es su carácter y la manifestación del amor de Dios para con los seres humanos. Por eso nuestra introducción de parte de Dios por medio de su palabra es que busque a Jehová mientras pueda ser hallado, que le llamen tanto que está cercano, que te aparte de tus malos caminos y te vuelva a Él, el cual es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y por medio de esta introducción queremos hoy hablar de qué es el infierno. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, conforme a la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia del infierno? Bueno, del infierno se habla en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y mirando nosotros el Nuevo Testamento, que es Jesús mismo quien revela a profundidad este lugar, este horrible lugar. Y cabe destacar que el infierno es doctrina fundamental. Es una doctrina que cada cristiano, cada creyente, en cada credo,
como nosotros como Iglesia de Dios, en nuestro credo está la doctrina del infierno. Y nosotros en este programa, que yo sé que va a bendecir a muchos para la gloria y honra del Señor, Amén. estaremos tocando este tema según el Espíritu de Dios nos ayude, para así arrojar luz a aquellos que desconocen de la realidad de este terrible lugar, el cual Dios, dice la Escritura, hermano Hansel, no quiere que nadie vaya a ese lugar. La Biblia claramente dice que Dios no quiere la muerte del que muere o la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Él y viva. Y claramente dice el Señor que si el impío se apartara de su impiedad, la impiedad que hizo no le será tomada en cuenta. O sea, Dios está dispuesto a perdonar y lo mostró enviando a su unigénito al mundo para librarnos de ese terrible lugar que es el infierno. Tocamos ese tema tan importante, como dijimos en la introducción, para que la gente comprenda la magnitud del sacrificio de Cristo. Cómo Cristo vino a morir en una cruz por nosotros, por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, refiriéndose a este lugar de tormento, como dijimos al principio, hermano Hansel, que Dios no quiere que ningún alma vaya a ese lugar. Y nosotros, para meternos un poquito más profundo o adentrarnos más en el tema, tenemos que ir al Antiguo Testamento, cuando Dios, como castigo, condenó a Datán, Coré y Abirán y a 250 hombres que le seguían cuando se rebelaron contra Moisés ya en el desierto. Sabe que Moisés y Aarón fueron los llamados para guiar al pueblo, sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y todo el mundo sabía de la autoridad de Moisés, el llamado de Moisés, que era delegado por Dios. Dios lo constituye a ellos para liberar a su pueblo. Pero estos hombres, en un momento dado, esta historia está en Números capítulo 16, del versículo 30 en adelante, vemos que Moisés ora a Dios. Y por el motivo de la rebelión de ellos, él hace una oración y dice: si hoy ocurre algo nuevo aquí, y la tierra se abre y se traga a estos hombres, entonces sabrán que Dios me ha enviado. Pues dice la Biblia que cuando Moisés termina de orar, la tierra se abre y se traga vivo a estos hombres y lo lleva, dice la palabra textualmente, lo lleva al Seol. Seol es la palabra hebrea para referirse al infierno. Y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol, la cual el salmista David, donde usted citó ahorita en el Salmos 9, en su verso 17, habla claro que los malos serán trasladados al Seol, todas las personas que se olvidan de Dios. Pero en el Salmos 11, más adelante, en el versículo 6, dice claramente que viento abrasador y fuego y azufre será la porción del cáliz de ellos. Wow. Hablando también de este lugar de tormento. Y es necesario prestar atención a la seriedad de este tema, porque Cristo en el Nuevo Testamento nos da a nosotros a entender la seriedad de este tema y de este lugar de tormento. Porque solo Cristo habló más de 70 veces del infierno. Wow. Y en toda la Biblia encontramos 162 referencias para hablar del infierno. Hablando de condenación, cuando habla de la condenación está hablando de ese lugar. Cuando habla del juicio después de la muerte de los incrédulos, está hablando de este lugar. Será condenado, dice Cristo. El Señor se refiere a este lugar como un lugar de lloro, wow, de crujir de dientes. Terrible. La Biblia lo define como un lugar de tormento, como un lugar de separación de Dios, como un lugar de tinieblas, como un lugar de castigo, un castigo consciente,
donde la persona está consciente en ese lugar de tormento de por qué está ahí, y es un sufrimiento de manera continua, sin cesar, como la Biblia tal ella misma lo explica. Mi hermano, pero esto es terrible. Entonces es un mensaje de advertencia para aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Dios y Salvador. Claro, para los que no lo acepten como Señor y Salvador, que de hecho hoy tienen toda la oportunidad de recibir a Jesús y no ir a ese lugar, porque Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. De hecho, la misma Biblia lo dice. Cristo dijo, porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, que sea salvo de ese lugar de perdición, como Cristo mismo le llama, lugar de perdición. Cristo dijo, hermano Hansel, no he venido para condenar. O sea, el mundo sin Cristo está condenado. La Biblia dice claramente, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Cristo dijo, y esta es la condenación. Y el que no cree ya ha sido condenado. Wow. Y está hablando del destino del alma después de esta vida sin Cristo Jesús. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en hablar del destino del alma. Y el único que está autorizado, y su palabra es Dios, para hablar del hombre desde su origen hasta su destino final. Y esto es lo que Cristo pone aquí y se lo revela al pueblo. Cristo descubre este lugar. Cristo hace visible este lugar por medio de la palabra, de la predicación, el cual él hace tanto énfasis para que nosotros veamos la seriedad de este tema y de este lugar. Jesucristo habló del infierno como un lugar de condenación. En Mateo 23, cuando está reprendiendo a los fariseos, le habla a ellos de la condenación del infierno. Ya el que está en ese lugar en este momento es un reo para juicio eterno. Wow. Cuando la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no se refiere inmediatamente al juicio ante el gran trono blanco. No. Todo lo que sucede para el pecador después de la muerte es el juicio de Dios. Tanto el infierno como el juicio ante el gran trono blanco y luego lanzados al lago de fuego. Todo tiene que ver con el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es eterno. Como lo dice Hebreos capítulo 6, el juicio de Dios es eterno. Hay personas que piensan que después de la muerte, inmediatamente, la gente se verá cara a cara con Dios. No, no. Habla de juicio, pero habla de un juicio de continuo. Ante el gran trono blanco ya es lo penúltimo para ser lanzado al lago de fuego. La condenación eterna. La muerte segunda. Es semejante a cuando yo fui una vez a La Victoria, que un reo de los que estaban allá me dijo, varón, deme 10 pesos porque estoy a 15 aquí, a 15 años. Yo le dije, dale gracias a Dios que tú estás a 15. Hay personas que están aquí a 30, pero ustedes tienen la oportunidad de algún día poder salir de esta cárcel y poder estar con su familia una vez más. De la prisión eterna de la que nosotros te queremos hablar es el infierno. No puede salir. Donde es el lloro y el crujir de dientes y es un lugar de tormento donde el sufrimiento es por toda la eternidad. Como dijo Hebreo. Claro. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de eso juicio. Cuando hay una persona que ha cometido suicidio, ha cometido algún delito, ha violado las leyes terrenales, se dice que es metido en una cárcel, en prisión preventiva. De ahí en adelante, esa persona es atormentado por su conciencia. Claro. Y dice, ¿a dónde me van a mandar? ¿Cuántos años me van a dar? Y de ahí lo sacan, de esa cárcel preventiva, lo sacan para llevarlo delante del tribunal. Allí el juez le dice, mira, tú serás condenado por esta situación, porque ha transgredido la ley. La ley de Dios, claro. Y ahí le dan la sentencia. ¿Para dónde usted va? Para La Victoria, para Najayo. Y ahí usted va a cumplir su condena. 30 o 15 años. Pero en el infierno será diferente. Sí.
Toda la persona que parte sin Dios va al infierno. Va al infierno inmediatamente. Pero será sacado por un breve tiempo, según dice la palabra, para ir ante el trono blanco, y allí se le dirá: ¿por qué tú estás en ese lugar? Sentencia para él. Porque ha transgredido la ley de Dios, porque ha pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios, y tu destino es ir al infierno por toda la eternidad, en aquel lugar de tormento. ¿Por qué? Porque mientras tuviste en vida, se te dio la oportunidad y tú no la aprovechaste. La rechazaron. Señor, dame una oportunidad. Para ti será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso juicio. El juicio. Por eso es que hoy nosotros advertimos a que te arrepientas, de que corre peligro lejos de Dios, de que te vuelvas a Dios antes de que sea demasiado tarde, porque puede partir en cualquier momento, y si parte sin Cristo, será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Y cabe destacar, hermano Hansel, que no es un secreto para la audiencia ni para nosotros, que la muerte puede sorprender a cualquiera en cualquier momento. La persona puede estar normal, conversando en sus labores, compartiendo con su familia, y de repente un infarto lo puede matar, conectando un cable de electricidad, puede morir. Un de repente. Cruzando la calle, lo hemos visto. Es algo que siempre he dicho mayormente en estos temas, que la muerte anda al sol del mediodía. Buscando. Y la vista más aguda no puede ver la muerte. Puede llegar de repente como una bala perdida, como un accidente, como un infarto. Y lamentablemente, si no está preparado, para ti será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que tienes que estar a cuenta con Dios, porque la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y este es el mensaje de advertencia: arrepentíos y convertíos a Dios. Amén. Para que sean borrados tus pecados y entonces venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio. Aquellas personas, Nadab y Abiú y su gente, fueron tragados hacia el infierno. Fue por una desobediencia. Sí. Por la desobediencia de obedecer a la voz de Dios, a la voz de aquel líder que Dios había puesto como para dirigir a su pueblo. Y ahí está la desobediencia de los seres humanos. Tu desobediencia lo único que va a hacer es llevarte al infierno por toda la eternidad. Sí, porque es por el asunto de la rebelión contra Dios. De hecho, el mismo Dios se le revela al profeta Isaías, ya finalizando el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 24, dice algo muy importante. Dios dice por medio del profeta: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice el Señor. O sea, Dios dice: el hombre se rebeló contra mí. Y dice: porque su fuego nunca se apagará y su gusano no morirá. Wow. Y es lo mismo que Cristo dice en Marcos capítulo 9, versículo 43, versículo 44, versículo 46, donde Cristo dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida con un ojo que con los dos, ser echado en el infierno, donde Cristo mismo dice: donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos no muere. Dice que el fuego no puede ser apagado, o sea, es un tormento continuo. Y esto es Cristo que está hablando de eso. Hay personas que no creen en la realidad terrible, Hansel, de este lugar, pero negar el infierno es negar a Jesucristo. Negar la existencia del infierno es decirle mentiroso al Señor, que es quien está estableciendo esta doctrina del infierno. Hay personas que no tienen miedo al infierno. Hay personas que ni siquiera creen en el infierno. No temen al infierno. Mi hermano, es como yo poner un león feroz, una imagen de un león feroz en esa pared, y yo traer a un reo y decirle y ponerlo delante. Ese reo no va a temer. Ese impío, ese inconverso no va a temer a esa imagen que está ahí de un león feroz. Pero si usted ve un león literalmente delante de usted feroz, usted temblaría.
Hay personas que no temen al infierno porque no han estado en ese lugar. Pero imagínate ese lugar de tormento por toda la eternidad. ¿Alguna vez te ha quemado un poquito? Imagínate donde el gusano no muere, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y el fuego nunca se apaga, separado de Dios por toda la eternidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como siempre he dicho, llorarás lágrima de sangre, sabiendo que se te dieron miles de oportunidades y no las aprovechaste. Pero hoy te exhortamos y te decimos, si escuchas hoy la palabra de Dios, no endurezca tu corazón. Es Dios quien está tratando contigo. Es Dios quien te está llamando. Dios dice, yo estoy aquí, te toco. Si alguno escucha mi voz, si abre la puerta de tu corazón, yo voy a entrar a ti, dice el Señor. Vengan a mí todos con todas sus cargas, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que procedas hoy al arrepentimiento. Aleluya. Porque corres peligro lejos de Dios. La muerte te puede sorprender en cualquier momento, y si mueres sin Cristo, sufrirá por toda la eternidad. Y hoy Dios te llama al arrepentimiento. Amén. La misericordia de Dios y la bondad de Dios es grande, porque nosotros tocando este tema, hermanos Hansel, nos damos cuenta de cuán grande es el sacrificio de Cristo y cuán grande es la salvación que Él compró con su sangre para cada uno de nosotros, la cual Dios dice en muchas ocasiones en la Biblia y repite: yo no quiero que nadie se pierda, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a conocer al Hijo de Dios, que es el único Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él dio su vida en aquella cruz para que ya nosotros no haya condenación para nuestra alma, sino que haya vida eterna en Cristo Jesús. Él ofrece vida eterna para ti. Él no quiere el infierno para ti. Él quiere el reino de los cielos para ti. Pero tienes que decidirte o aceptar a Cristo o vivir rechazándolo. Vivir rechazando a Cristo te va a llevar a una condenación horrenda, en la cual no hay segunda oportunidad después de la muerte. En vida tienes toda la oportunidad de aceptar a Cristo, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa cuántas veces le hayas blasfemado, Él te perdona. Él dijo: cualquier blasfemia que el hombre haga contra mí será perdonada, contra el Padre será perdonada. No importa cuántas veces te hayas drogado, emborrachado, si vienes a Cristo humillado, Él te va a perdonar, va a limpiar tu vida, te va a sacar de la cárcel horrenda del pecado y de las manos de Satanás, de la cual está esclavo todo aquel que no conoce de Jesucristo, porque hay dos señores solamente: o servimos a Dios o servimos a Satanás. Solamente hay dos señores. Cristo quiere para ti la vida. Él no quiere que vayas a ese lugar. Él quiere para ti comunicarte la vida eterna. Él dijo: yo soy la vida. Yo quiero comunicar la verdad. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. La misericordia, su gracia se ha extendido, su mano no se ha cortado, porque Dios te ama. Gloria a con Dios. Amor eterno. Dice la Biblia: sea Dios. yo no quiero la muerte de aquellos que se complacen en el pecado. Yo no quiero la muerte de aquellos que se deleitan en lo deleite de este mundo. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Aunque Dios es un juez justo que dará a cada quien su paga conforme a como haya vivido en este mundo, también es un Dios lleno de amor y de misericordia. De misericordia. Hubo una persona que mató una familia completa y agarran a aquel reo y lo metieron en la cárcel. Cuando lo llevaron allí al tribunal, se dice que cuando lo llevaron al tribunal, el juez salta y dice: yo soy un juez lleno de amor y de misericordia. Aquellas personas ya están muertas. Este hombre está vivo. Vamos a darle una oportunidad. Yo soy un juez lleno de amor y de misericordia. Vamos a dejarlo suelto. ¿Sería justo aquel juez? Cuando nosotros nos hacen daño, exigimos justicia. Pero aquel juez
es peor que aquel reo, porque dejó suelto a alguien que había que condenar, que era digno de condenar. Y aquellas personas, los familiares de aquellas personas muertas, exigían justicia. Y decían, aquel juez es peor que esa misma persona, porque no hizo justicia cuando había que hacer justicia. Pero vamos a suponer que este juez ahora es un juez justo. Y este juez dice, por cuanto tú asesinaste a esta persona, tu juicio es la muerte en aquella silla eléctrica. Viene el juez y aplica la justicia conforme al edicto de las leyes humanas y saca a aquel reo para afuera y le dice a la audiencia, este es digno de condenar. Le toca la muerte por causa de lo que ha hecho. Pero aquel hombre es mi hijo, dice el juez. Por cuanto aquel hizo eso, él es mi hijo, y con lágrimas y con dolor en mi corazón, es mi hijo, y yo voy a tomar su lugar para que él sea libre. Eso mismo fue lo que hizo el Padre por nosotros. Nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la muerte. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos enseña que si el pecado nos separó de Dios, también produjo muerte y la separación eterna, lejos de Dios y sin esperanza, en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Y si Dios te perdonara por los pecados que tú hayas cometido, sería un Dios injusto. Dios tiene que condenarte por los pecados que tú has cometido. Tú has pecado en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios. Y tu destino es ir al infierno por toda la eternidad. Todos estamos condenados a ir al infierno por toda la eternidad. Y Dios, ese juez justo, nos va a condenar. Pero también ese juez justo, ese Dios justo, es un Dios lleno de amor y de misericordia, que ha provisto también un medio, un puente, un medio de salvación para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, sino para que seamos libres de la condenación eterna. Y Cristo murió en aquella cruz derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad y de la condenación eterna. Aquel juez justo que es Dios aplicó su justicia por cuanto hemos transgredido la ley de Dios. Nuestro destino es ir al infierno por toda la eternidad. Pero también es un Dios lleno de amor y de misericordia que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que nosotros seamos libres de la condenación eterna. Cristo murió por nuestras transgresiones, pero también resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Y si tú por la fe en Jesucristo crees y lo aceptas como Señor y Dios y Salvador en tu corazón, la Biblia nos enseña que vamos a ser santificados para poder entrar al reino santo de Dios, porque nadie inmundo entrará en el reino de los cielos, pero Cristo todos los días nos santifica por medio del lavamiento de su palabra, y por ella estamos firmes hasta que Cristo venga o hasta que partamos con el Señor, porque sabemos cuál es nuestra ciudadanía, y es estar en los cielos con Cristo por toda la eternidad. Pero hoy te damos una advertencia de que si partes sin Cristo, para ti será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad en aquel lugar de tormento, y Dios no quiere eso para ti. Aleluya. La Biblia dice, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tú hoy procedas al arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Dios de todo corazón, apártate de tus malos caminos, porque la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Y si nosotros seguimos practicando la misma mala costumbre que nos llevan al pecado, a los deleites mundanales de este mundo, el Señor te dice, alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Que todo aquello que se constituyen amigos de los deleites de este mundo, aquellos que se constituyen amigos del sistema de este mundo, se constituyen enemigos de Dios. El Señor te dice en esta hora, no ames los deleites de este mundo, porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Pero nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón y seguirle y negar a todos esos deseos mundanales
que nos separan de Dios, que le hacen daño a nuestra familia, al mismo que a ustedes les sirven en el mundo, te maltrata, te golpea, te quita tu familia. Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Y el final de todo eso es condenar tu alma a que vaya al infierno. Satanás no quiere nada bueno para ti. Por eso hoy te invitamos a que vengas a Cristo, porque esto es un tema de una advertencia que hoy te damos, que vas rumbo al infierno y de ahí Dios te quiere librar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y cabe destacar, hermano Hansel, ya que usted, por la misericordia de Dios, ha hecho tanto énfasis en ese llamado directo a los amigos, porque este video es un llamado a los amigos. Este video es un llamado al arrepentimiento, que te pongas a cuenta con Dios, que hagas las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para la justicia. Cristo te hace un llamado hoy a que le recibas, a que te arrepientas de tus pecados. Hechos capítulo 17, en el versículo 30 y 31, Dios manda a toda persona en todo lugar a que se arrepienta de sus pecados, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y Él no quiere ese juicio para ti. La Biblia claramente establece en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque si recibes a Cristo ya Él habrá pagado el precio por tus pecados. Pero si rechazas a Cristo, si rehusas creer en el único Salvador de todos los hombres, entonces pagarás tú mismo la consecuencia de tu pecado en el lugar de tormento en el cual estamos hablando. Pero Dios no quiere eso para ti. Es urgente que vengas a Cristo hoy. Es urgente que hoy le entregues tu corazón a Cristo para que recibas el perdón por tus pecados. Sabes bien que Dios te ha hablado en sueños, te ha llamado en visión, te ha llamado en revelación, te ha llamado Dios muchas veces. Usted lo sabe, que Dios le ha llamado es para que aceptes a su Hijo como Salvador, para que Él pueda perdonar tu alma y puedas reconciliarte con Él y no ir a ese lugar de tormento. Tú tienes una oportunidad hoy. Ya el que murió hoy sin Cristo no tiene segunda oportunidad. Para siempre. Hermano Hansel, porque ya agotó todas las oportunidades que Dios le dio en vida y todas las rechazaron. Mi hermano, cuando uno se pasa en el semáforo en rojo, vamos a suponer que yo voy en un motor y que yo me pasé en el semáforo en rojo. Yo no vi ese semáforo, pero viene la ME y me para y me pone una multa. Yo hago mi garabía y digo, yo no sabía que ese semáforo estaba ahí. Pero estaba ahí. La ME de una vez me va a decir, usted era su responsabilidad saber las leyes humanas, que ese semáforo estaba ahí. Lamentablemente, alguien tiene que pagar y usted ha transgredido esta ley. Pero llega el hermano mío, vamos a suponer que llega usted y sabemos que en una institución es que se pagan esos chequeos, pero vamos a suponer que usted llega y le dice a mí, no le ponga la multa, yo se la voy a pagar. Yo quedo libre. Yo transgredí esa ley y yo tengo que pagar. ¿Cómo? Me van a quitar el motor, me van a meter preso y también tengo que pagar la multa. Pero usted llega y paga la multa. Ya yo quedo libre. Lo mismo sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo. Nosotros estamos condenados. Nosotros merecemos el infierno por toda la eternidad. Pero Cristo pagó para que nosotros seamos libres de esa condenación eterna. Amén. Y si mi hermano llegó y pagó mi multa, yo tengo el derecho o la voluntad, la facultad de decirle, no pague nada, porque yo no vi ese semáforo, yo no sabía que eso estaba ahí. Pero no importa, ya las leyes humanas yo tengo que pagar. Tiene que pagar. Si usted no me paga la multa como hermano, yo tengo que ir preso. Me quitan la licencia y el motor.
No vale que yo diga que ese semáforo no estaba ahí. Por tanto, día tras día, noche tras noche, Dios te habla a través de sueños, a través de su palabra. Te advierte del peligro que corre lejos de Él. Y te dice el peligro que está trazando cada día. Te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, vuélvete de tus malos caminos y vuélvete a Dios. Y cada día constantemente Dios nos advierte. Por eso es que si yo le digo a la MED que a mi hermano que no me pague la multa, lamentablemente mi condenación es la cárcel. Pero mi decisión es aceptar que mi hermano pague la multa para que yo sea libre. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron estamos separados de la gloria de Dios. Pero también dice que los que están en Cristo no hay ya más condenación. No hay condenación. Porque Cristo ha pagado nuestra deuda eterna. Amén. No, que yo soy bueno, yo hago cosas más buenas que malas. Pero la Biblia eso no te justifica. Todas las cosas buenas que tú hayas hecho no te justifican, porque esto no es por obra, es por obra, pero no es por nuestra obra, es por la obra redentora de Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario para librarnos de la condenación eterna. No es por obra, la Biblia dice que es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia que nosotros somos salvos al recibir ese don inmerecible, esa multa pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si no aceptas, si no tomas la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, no alites tu maleta, porque no vas para el cielo, te irás al infierno. Estamos hablando de un término claro y puro conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros conforme a la palabra de Dios sabemos el peligro que corre lejos de Dios. Y por eso hoy te estamos advirtiendo que aceptes a Cristo antes de que sea demasiado tarde, que estés a cuenta con Dios, porque corre peligro lejos de Dios. Y el infierno es real y Cristo es la verdad. Y cuando conozca la verdad, ella te hará libre de la condenación eterna. Amén. ¿Sabe qué, hermano Hansel? En un momento dado, el Señor Jesucristo le contó una historia real a los discípulos, refiriéndose al infierno, refiriéndose al destino del alma después de la muerte. Wow. Esta historia está en Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, la historia de Lázaro y el hombre rico. Es un tema donde muchos debaten, sí, diciendo que si es una parábola o no es una parábola. Yo creo que el mismo pasaje revela que es una historia real que Cristo está contando a sus discípulos, porque el mismo título no dice que es una parábola, y en ninguna parábola se mencionan nombres y hechos tan contundentes como estos que menciona el Señor Jesucristo en este lugar. Y hay un punto muy importante, hermano Hansel, que me gustaría compartir con los amigos y recordar con aquellos que han estudiado este pasaje de la Biblia a profundidad, y es la conciencia o lo consciente que estaba este hombre en ese lugar de tormento. Dice la Escritura que Lázaro, al morir, estaba en descanso, estaba en el seno de Abraham. El seno era un lugar de protección, un lugar de confianza, un lugar de cercanía, un lugar de descanso. Era un hombre de Dios. Murió y fue al paraíso. Sin embargo, dice la Escritura que el hombre rico murió y fue sepultado. Fue sepultado con muchos honores, según la jerarquía de este hombre, la autoridad, la posición social que tenía. Fue sepultado, pero su alma, el verdadero yo, el verdadero ser, que es eterna, abrió sus ojos en el infierno, dice la Escritura. Y aquí quiero hablar, como Cristo describe la realidad de este lugar. Dice que abrió sus ojos, o sea, puede ver en este lugar. Abrió sus ojos y reconoce a Lázaro y reconoce también a Abraham, o sea, puede recordar, tiene memoria
en ese lugar. E inmediatamente empieza a clamar por misericordia. Y uno de los puntos claves, hermano Hansel, de este pasaje de la Biblia, que podemos ver a este hombre pidiendo misericordia, pero la petición que él le hace a Abraham fue denegada. O sea, no fue concedida esta petición. Esto quiere decir, amigo querido, que en vida nosotros podemos clamar a Dios por misericordia y somos escuchados. Sí. Pero después de la muerte, el que muere sin Cristo y cae al infierno, va a clamar por siempre, pero todas las peticiones no serán concedidas, serán denegadas porque ya su oportunidad se habrá terminado. La oportunidad es en vida. No hay segunda oportunidad para el que muere sin Cristo después de la muerte. Y esto es bueno que nosotros se lo recordemos a los amigos, que Cristo hace énfasis en esto. El hombre pidió por misericordia. El hombre le dijo a Abraham que le enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado. O sea, podía sentir la sed, podía sentir las llamas, podía sentir el tormento en ese lugar, porque clamaba por una gota de agua. Aquí en la tierra tenemos todo el agua que querramos. Abundancia. Pero en el infierno no hay una gota de agua. Es un tormento continuo y de fuego que no se apaga. Esta es la paga del pecado, amigo querido. Esta es la paga de deleitarse en el placer del mundo y olvidarse de Dios, no tomar en cuenta a Dios. Y todo aquel, hermano Hansen, que no tome en cuenta a Dios, lamentablemente y tristemente, irá a ese lugar, porque este es el lugar del que no conoció a Dios. Por eso dice Salmo 9, verso 17, que toda la gente que se olvida de Dios son trasladados al infierno. Trasladado a ese lugar. Y lo sorprendente de este hombre es que tenía abundancia, pero cuando muere lamentablemente le hace falta todo eso. Todo eso. Allí en el infierno lo único que hay es tormento. Hay personas que dicen, yo aquí voy a gozar lo mío porque uno nada se lleva para el infierno. Pero eso es un error muy grande. Sí, un error. Hay algunas cosas que uno se lleva para el infierno. Ese estaba en tormento. Sí, su conciencia su intacta. conciencia eterna. Ahí dice, su conciencia estaba intacta. Él estaba diciendo, acuérdate de que mis hermanos están allá. Se acuerda de Lázaro, del nombre de Lázaro. Sus 5 sentidos estaban activos en ese lugar. Activos. Es un tormento consciente. Consciente. De que realmente está en ese lugar y está sufriendo su alma conscientemente en ese lugar. Pero él mismo lo dice, estoy siendo atormentado en esta llama. O sea, usted está sufriendo allá. Di que no me llevo nada. Usted va a estar sufriendo allá si parte sin Cristo. Claro. Pero hay otras cosas también que este hombre, los recuerdos lo tienen tanto allá. Él dice, hay personas que dicen, a mí me gustaría irme para el infierno para estar con mis amigos allá. Grave error. Terrible. Este hombre estaba diciendo, envía a alguien con tal de no ver a sus hermanos más en ese lugar de tormento. Él prefería no ver a sus hermanos más que sus hermanos vayan a ese lugar de tormento. 5 hermanos tenía. Y él dice, envía a alguien para que le predique a mis hermanos. Y él le dice, si no escuchan a Abraham, a Moisés y a los profetas, refiriéndose a la palabra de Cristo, lamentablemente, aunque se levantara uno de entre los muertos, ellos no van a creer. No van a creer. Y lo podemos ver hoy en día. Hay personas que oran a Dios, reciben milagros, reciben los beneficios de Dios, ven a Dios obrando en su vida de tan gran manera y aún así no creen. Se arrepienten, no creen. Se arrepienten, no creen. Hay personas que buscan los beneficios de Dios, pero no quieren un compromiso con Dios. Ahí está el error, amar más los deleites de este mundo que a Dios. Sí. Inclinar su corazón a ese Dios que son los deseos mundanales que te van a separar de Dios y van a destruir tu familia. Sí. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Este hombre se deleitaba en banquetes, en esplendidez, en vestido y hacía fiestas. Pero lamentablemente cuando murió, nada se llevó. Se perdió para siempre. Se perdió para siempre. Ya no había oportunidades. Estaba clamando por misericordia, pero ya lamentablemente está establecido para el hombre
que muera una sola vez y después de ir juicio, condenación eterna, lejos de Dios y sin esperanza en aquel lugar de tormento por toda la eternidad. Por eso hoy te encarezco delante de Dios a que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Aleluya. Antes de que sea demasiado tarde. Gloria al Señor. Dios sigue extendiendo el llamado. Dios sigue llamando a la gente. Dios sigue dándole oportunidad a la gente. La Biblia dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aprovecha la oportunidad de vida y salvación que Dios te ha dado en el día de hoy. El Señor extiende sus brazos hacia ti en esta hora y te dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. El Padre claramente dice que esta es la voluntad de Él, que conozcamos a su Hijo, que procedamos al arrepentimiento, por cuanto Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el único sacerdote perpetuo que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Es Cristo, es Él. Él es que da vida eterna, Él es que da vida nueva, Gloria Él es que da vida en abundancia. Bendito Él es Dios, quien ofreció su vida para salvarnos por gracia, porque la salvación no se compra, tampoco se gana. Dios la regala por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Solamente nos toca creer. Número uno, que somos pecadores, que nos hemos rebelado contra nuestro Creador, que la paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó el precio por ese pecado, y si le aceptas como Salvador, tu deuda será saldada, porque Él lo dijo claramente en Colosenses capítulo 2, del versículo 14 y 15, que Él abolió el acta de los decretos que no era contraria a nosotros y lo clavó en la cruz, dándonos a nosotros la salvación eterna cuando le recibimos, hermano Hansel. Y como dice Tito en su capítulo 3, que la salvación es por gracia, cuando se manifestó la bondad de Dios para con todos los hombres, nos salvó. Gloria a Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por pura gracia, pura misericordia. Puro amor. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó, por todos nosotros, dándonos la oportunidad de poder reconectarnos y estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que Cristo no vino para ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate de todos nosotros, amén, de aquellos que recibieron el don de su justicia, que es la paga del pecado por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es por medio de Cristo Jesús que somos salvos, porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Nadie ha muerto para que nosotros seamos libres de la condenación eterna. Y nadie puede hacer un sacrificio tan santo, tan agradable delante de Dios, tan puro, que pueda librarnos de la condenación eterna. Dios se proveyó de un medio, de un puente. Cristo Jesús: yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de aquel que entregó su vida por la humanidad, y su nombre es Cristo Jesús, para que seamos libres de la condenación eterna. Miren cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando estábamos condenados, lejos de Dios y sin esperanza, Dios, en medio de un pueblo que ardía en tiniebla, luz resplandeció. Aleluya. Por medio de Cristo Jesús, hoy una luz. Cuando nuestro espíritu estaba apagado, el Espíritu Santo iluminó nuestro espíritu en nuestro corazón, para que nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, seamos iluminados y dirigidos al conocimiento de la verdad, para que nos haga libre por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Y hoy te invitamos, hoy te suplicamos, te rogamos, porque corre peligro. Y si nosotros supiéramos que iría rumbo al infierno esta misma noche, nosotros lloraríamos, pero todavía hay esperanza. Y por eso te pedimos de favor,
te pedimos que te acerques a Dios, porque nosotros hacemos esto y es porque sabemos el peligro conforme a la palabra de Dios que corre lejos de Dios. Y hoy te hacemos el llamado y hoy oramos para que el Espíritu Santo redarguya, reprenda y ensolte tu corazón, porque corre peligro lejos de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí ya no habrá oportunidad para que te arrepientas. Hay gente que dicen, el muerto con tierra tiene. Lamentablemente fuiste creado del polvo, creado por Dios, y el Espíritu de Dios, quien te da vida a ese cuerpo, dice que cuando parte de este mundo, ese espíritu va a Dios. Tu cuerpo va al polvo, pero tu alma, ¿dónde irá si parte esta misma noche? ¿Quién vendrá a buscar tu alma si parte esta misma noche? Por eso hoy nosotros hablamos esta palabra de verdad, para que te arrepientas, que te vuelvas a Dios antes de que sea demasiado tarde, de que corre peligro lejos de Dios. Amigo, arrepiéntete de tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Estar a cuenta con Dios, arrepentidos y convertidos. Volveos a Dios ahora. El Espíritu Santo está llamando a una alma sedienta, a una alma que se humille delante de su presencia. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel, Él es justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho en este mundo, aunque el mundo te mire como una escoria, con un punto de vista, Dios no te está mirando como el mundo te ve. Dios te está mirando con sus ojos de amor, lleno de gracia y de misericordia. Sus manos están tendidas sobre ti. Y por la causa por la cual Satanás no ha acabado contigo y tu familia, es porque la mano de Dios está extendida sobre ti. Pero cuando Dios quite su mano, lamentablemente Satanás anda como un león rugiente y está mirando a su presa, esperando la oportunidad que Dios quite su mano para arremeter en contra de esa pobre alma. Y Dios no ha entendido, no ha quitado su mano, porque te ama con amor eterno, porque no quiere que te pierdas. Pero llegará un momento que tú, de tanto dándole la espalda a Dios, Dios lamentablemente quitará su mano por causa del pecado que hay en ti, por causa del pecado que tú hayas cometido. El pecado es la cosa más abominable delante de Dios. Dios es santo y el pecado es como un insecto en nuestra mano, que en nuestra mano nosotros lo dejaríamos caer rápidamente para ser pisoteado. Así es el pecado delante de Dios. Y llegará un momento que el pecado llegará delante de la presencia de Dios y Dios quitará su mano. Y ahí estará ese león rugiente esperando la oportunidad para arremeter en contra de tu pobre alma. Y puede llegar de repente como una bala perdida, como un accidente. Puede llegar de repente. Pero Dios no quiere la muerte tuya, no quiere la muerte del impío. Dios quiere que te arrepientas, que te vuelvas a Él. Cada año de tu vida, cada segundo de tu vida, cada día de tu vida, es Dios dándote la oportunidad para que te arrepientas. Pero llegará el momento que cuando Dios quite su mano, entonces Satanás y los demonios están al acecho, esperando la oportunidad para arremeter contra tu pobre alma y destruirla y llevarla al infierno. Pero Dios hoy te llama al arrepentimiento. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y Dios te está llamando hoy. Amén. Gloria al nombre del Señor. Creo que con esta exhortación de nuestro hermano Hansel, la cual Dios lo está moviendo, gloria al Señor, gloria a Dios, poderosamente para hacerte el llamado, amigo querido. Tú que sabes que no has aceptado a Cristo, tú que sabes que necesitas de Dios, a ti mujer, a ti joven, a ti anciano, caballero que te has apartado de Dios, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Sabes cómo reconciliarte con Dios, sabes cómo confesar su nombre, sabes cómo volver a la casa de tu Padre. Hoy Dios te llama. No desaproveches la oportunidad. El mañana es incierto. Mucha gente dice, cuando haga tal y cual cosa me voy a arrepentir.
voy a aceptar a Cristo, voy a ir a la iglesia. Todo eso es incierto, no conocemos el mañana. Por eso siempre la Biblia habla en tiempo presente refiriéndose a la salvación. Siempre dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de oportunidad, hoy vuelve a Dios, hoy ven a Cristo, hoy recíbele como tu Señor. Siempre habla de hoy, porque el mañana para nosotros es incierto. Mucha gente planificó muchas cosas para el año 2026, pero murieron en el año 2025. No importa cuál fuerte te veas, cuán en salud estés, cuántos planes y proyectos tengas en tu agenda o cuántos deseos de vivir tengas, eso no quita que hoy puedas partir de este mundo sin Jesucristo. Pero si estás viendo este video, si estás escuchando esta palabra, hoy Dios te llama porque te ama. Una vez más te llama: arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Dios para que puedas tener el perdón para tu alma, y cuando partas de este mundo, que en cualquier momento puede ser, te vayas a la presencia de Dios y no al infierno, porque Dios no quiere el infierno para ti, Él quiere el cielo para ti. Pero si rechazas a Cristo como Salvador, estás escogiendo tú mismo ese lugar, cual Dios no quiere para ti. Dios quiere el cielo para ti, pero el cielo está aceptando a Cristo como Señor, apartándote del pecado, reconociendo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ahí donde te encuentras, no importa en la situación en la que te encuentres, ahí tú te humillas delante de la presencia de Dios y reconoces a Cristo como el Señor y Dios, el único Dios verdadero que entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. La palabra de Dios dice: está en tu boca y en tu corazón lo que ya tú crees de la palabra de Dios. Que si tú confiesas lo que ya tú crees, lo que tú has recibido de parte de Dios, y confiesa con tu boca que Cristo es el Señor de tu alma, aquel que murió en la cruz, pues entonces serás salvo. Porque con el corazón tú crees, como muchos dicen: yo creo en Dios, pero con la boca tú confiesas lo que ya tú crees en tu corazón. La Biblia dice que cuando aquellos que le recibieron, Dios le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, pero también le da el regalo más grande para estar firme contra toda acechanza del diablo, contra toda acechanza de los demonios. La palabra de Dios nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Esa es la arra de la justicia, que Dios nos ha dado su Santo Espíritu, y no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para estar firme. Aunque vendrán tropiezos, vendrán aflicciones, pero Dios siempre estará ahí para darte una salida, para darte la victoria, para pelear por ti. Esos salmos que tú siempre lees de noche, Salmo 23, Salmo 21, ahí aplican para los hijos de Dios. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen y Dios te defiende. Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, Dios estará contigo. Ahí es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos hijos. La Biblia dice: aunque tú estés enfermo, el Señor te dice: yo soy tu sanador. Aunque tú no tengas fuerza, el Señor te dice: yo soy tu fortaleza. Refúgiate en el Señor y en el poder de la fuerza que Él nos da. Aunque estés ansioso, el Señor te dice: yo todas tus ansiedades sobre mí, porque yo tengo el cuidado de aquellos mis hijos que me recibieron. El Señor está atento a las oraciones de su sierva, de su siervo, de sus hijos que claman delante de Él de día y de noche. Por eso hoy te exhortamos que aceptes a Cristo como Señor y Salvador, y como hijo, conforme a su palabra, cuando clames a Él, Él oirá desde el cielo. Hubieron personas en la palabra de Dios que pecaron en contra de Dios, que obedecieron a otros dioses, que se fueron en deleite y en pasiones depravadas que iban en contra de la palabra de Dios. Y el Señor, cuando ellos se desviaron del propósito de Dios, Dios le dijo: ni siquiera oren, porque no lo voy a escuchar. Pero aquellos que son hijos, que obedecen a Dios, que viven la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu Santo de Dios,
No importa qué hora tú clames, no importa qué hora tú ores, no importa la hora que tú eleves tu clamor, Dios no duerme, Dios está atento a las oraciones de aquellos que le recibieron. Por eso hoy te exhortamos a que reciba el regalo más grande, que tome la decisión más importante de tu vida, que es aceptar a Cristo como Señor y Dios y Salvador de tu vida. Queremos decirte algo muy importante, y es que Cristo es la verdad. Y cuando conozca la verdad, tú serás libre de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado, y conocerás a Dios a plenitud. Y Él será tu plenitud. Aleluya. Amén.